Y bueno, siguiendo con el capítulo anterior, estamos viendo que estamos marcando de un lugar a otro una distancia. Mirad un momento lo que pasa cuando yo introduzco un signo nuevo que os voy a introducir, para que lo veáis. ¿Alguien podríais adivinar qué es esto? Es el signo de distancia, que es como si tú tuvieras un metro y lo estuvieras colocando, ¡pum!, y ver el número de distancia que hay. Pues el número de medida. ¿Medida cuál? ¿Cuál? Medida. Es como la regla. La abro, la cierro, la abro, la cierro. ¿Medida cuál? Pues se usa no solamente para metros, sino para kilómetros también. Porque nosotros, si recordáis, lo estamos creando todo en un espacio mágico e imaginario en el que colocamos las cosas. Y si de pronto yo hago montañas, sale unas pequeñas montañitas aquí, y de pronto digo playa, y sale la playa aquí, yo puedo hacer distancia o medida. ¿Cuál? Distancia. Es lo mismo. Distancia y medida. Entonces yo digo, o puedo decir, medida kilómetros, ¿cuántos? Kilómetros, ¿cuántos? O medida cuál. ¿Cuánta distancia hay? Distancia. Se puede decir cuál o cuánto también se puede decir. Vale, pues, ¿sí? Este signo de medida de regla, con una regla, puedo también medir kilómetros. Y kilómetros y kilómetros, porque yo, por ejemplo, pongo dos ciudades lejanas. Por ejemplo, Nueva York y París. Nueva York, París. Yo no voy a decir, si yo tengo que expresar con los signos la distancia que tiene, sería enorme, ¿verdad? Pues yo digo, Ciudad de Nueva York, París, ¿distancia cuál? Intenta decir cuánta distancia hay de tu pueblo a la ciudad. Pueblo mío, y lo colocas. De mi pueblo a la ciudad, mide X kilómetros. Da igual. Ahora mismo hemos colocado el pueblo, ¿verdad? Pueblo mío y ciudad, distancia X. Muy bien. Pero, como estoy hablando de mi pueblo, no hace falta colocarlo. No tengo que colocarlo. Yo hago mi pueblo y ya estoy en mi pueblo. Yo estoy en mi pueblo. Ya, aunque no esté en mi pueblo. No hace falta, pero yo he colocado el pueblo en mí. Mi pueblo a la ciudad, distancia 15 kilómetros. 15 kilómetros. Ya estoy marcando la distancia. No hace falta hacerlo tan gráfico porque esto es igualmente gráfico. De mi pueblo a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad, mi pueblo a la ciudad. Más o menos lo vas entendiendo, pero es que es el signo de medida. Y medida para todo. Por ejemplo, ¿cuánto te mide la cabeza? Se puede decir cabeza. Cabeza, el signo de cabeza, sí, porque me la toco. Cabeza, medida cuál. Medida, puedo hacerlo también para arriba, porque me voy a medir la cabeza, pero lo más gráfico sería... Yo primero hago medida y quiero saber la altura, la longitud o el ancho. Quiero saber la longitud de mi cabeza. ¿Veis? Me he puesto la regla, o el metro me lo he puesto en la cabeza, de aquí a aquí. O quiero medir el ancho. Medida, ancho. O quiero medir el brazo. El brazo, me toco el brazo, esto sería brazo, o brazo, da igual. Puedo hacerlo de varias formas, porque si yo hago brazo, medida, y me quedo con el metro,
Yo sigo con el metro de los dedos. Lo cojo y hago ¡pum! ¿Lo veis? ¿Cuánto mide? ¿Cuál? ¿Medida cuál? También puedo decir brazo. ¿Medida cuál? Sí, se entiende. A ver si me explico. No estoy diciendo que lo hagáis como yo estoy diciendo, sino que se entiende, pero es muy gráfico. En eso la lengua de signos es maravillosa porque te queda clarísimo lo que quieres medir. Porque lo que quiero hacer es medida o aquí a aquí, o de aquí a aquí, es que da igual. O sea, medida, ¡pum! ¿Cuál? Y se ve clarísimo. Pero hay veces que no vas a poder medir o hacer el signo de medida. Por ejemplo, ¿cuánto mide el bíceps? O ¿cuánto te mide el... ¿no? Por ejemplo, el bíceps. Pues que no vas a hacer esta cosa rara. Con que digas medida, ¡pum! ¿Cuál? ¡Clac! Ya se está viendo de que lo que tú quieres colocar es el metro. Un poco para tenerlo en cuenta. Mido la longitud, mido el ancho. ¿Pero cómo me mido el pecho? ¿Podréis medir el pecho? Pues claro, el pecho o la longitud del pelo. El pelo, longitud o medida o longitud. O la nariz, medida, pum. O medida, pum. O la boca, medida, pum. O el diámetro de la cara, medida. Y hago todo lo que quiero medir. 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 ¿Vale? Y bueno, pero la medida con el metro no siempre son metros. Son centímetros. Pues si kilómetro es km, metro es m centímetros, cm centímetros. Claro, pero al meter centímetros, puedes decir medida cuál, o puedes decir medida cm cuánto. ¿Entendéis eso? Yo hago medida cuál. Medida pum cuál. Pum cuál. Pues decir centímetros. Lo vais a usar muchísimo. Pero aquí de aquí, centímetros, ¿cuántos? Si empezáis a tener dudas, preguntarme, ¿vale? Pues ya sabemos medir kilómetros, metros y centímetros. ¡Qué bien! Milímetros. Milímetros. MM. Decímetro. DM. No se usa mucho, pero bueno, milímetros, kilómetros es lo que más se usa. Muy bien. ¿Cuánto mides? Medida... Sí, se podría hacer medida... Tú, medida... Pero lo que se suele decir, tú, alto, medida. ¿Cuál? Tú, alto, bajo. Alto, una persona bajita, una persona alta. ¡Wow, qué alto! Yo coloco la persona y hago altura y medida. ¿Tú? ¿Cuál? Que no sería altura, sería tú alto. ¿Cuánto de alto eres? ¿O cuál es la medida de tu alto? ¿Cuál es la medida de tu alto? Y no estoy haciendo medida así. No estoy haciendo medida. Sino que esto ya está implicando medida. Pues eso se va a usar pues, para el salón de tu casa, para tu habitación, para tu cama, para todo. Medida, medida. Altura, medida en altura, medida. ¿Cuánto mide el edificio? El edificio mide... ¡Pum! ¿Cuánto mide la casa? La casa, medida. Casa, medida. El parque, medida. De un lado a otro, medida. ¿Más o menos lo entiendes? No os preocupéis que vamos a hacer muchos ejemplos. Y